Hola, hoy voy a hablar sobre el capítulo 8, 9 y 10, el epílogo, del libro Ética para Amador de Fernando Savater. Ya terminamos este libro. Ha sido fascinante recorrer las páginas virtuales de este libro. Ha sido impresionante todas las enseñanzas que ha adquirido y cómo ha cambiado formas de pensar que he tenido. Vamos con el capítulo 8. Tanto gusto. Este nos dice que el sexo no es malo, es un placer, es un disfrute, es una necesidad y es una acción que si es consensuada con dos personas no hace daño, como lo ha pintado la iglesia y diferentes religiones alrededor de nuestro planeta. Hace parte de la buena vida de la que hemos estado hablando más o menos desde el capítulo 7. Como dice Fernando Savater, el que se avergüenza de las capacidades gozosas de su cuerpo es tan bobo como el que se avergüenza de haber aprendido las tablas de multiplicar. El sexo es uno de los mayores placeres de la vida. Y no es malo, a menos de que pues, sea una por violencia sexual o, o ser víctima de una violación. Pero si las dos personas lo han consensuado, no está mal. Obviamente, pues esto trae una responsabilidad, como lo trae nuestra libertad. La libertad que tenemos como seres humanos hace que tengamos responsabilidad de nuestros actos. Ya después de haber hecho algo, pues ya no hay libertad, porque ya no, las consecuencias son inminentes. Pero hablando en cuanto a la sexualidad, el sexo tiene la responsabilidad de que podemos procrear, podemos tener hijos. Y Fernando Savater no dice que lo hagamos así por así, no, o sea, dice que es un placer, pero que también exige una responsabilidad, por lo que no necesariamente nos tenemos que abstener de ello, sino que pues hay que tener en cuenta que se puede tener hijos y que pues tener hijos exige ética. Y a nuestra edad todavía estamos muy jóvenes, jóvenes que todavía están formando la ética que va a regir sus vidas, el bien y el mal, el pepito grillo que va a hablarles cuando su conciencia les moleste, el remordimiento, el bien y el mal que es tan difícil de definir. Llevamos 7 escuelas filosóficas tratando de definir la ética, tratando de definir el bien y el mal, o sea, no podemos definirlo así por así. Es curioso porque la experiencia sexual no se puede limitar solamente a procrear. ¿Por qué? Seríamos como animalitos. Los animalitos solamente tienen sexo, lo que nosotros llamaríamos sexo, para procrear. La perrita con el perro para procrear. La gata con el gato para procrear. El león con la leona para procrear. Nosotros no. Nosotros le metemos cosas diferentes. Hemos creado el erotismo, la poesía que es tan bonita, las música, el matrimonio. No podemos limitarnos solamente a procrear como muchas iglesias lo han dictaminado, porque no somos solamente para procrear. Para nosotros tenemos libertad. Libertad que, pues, por contrario, los animalitos no siempre tienen. Muchas veces actúan solamente por instinto. Él también habla de que el placer tal vez nos asusta. Y es que la sexualidad es un placer tan amplio, tan generoso, que incluye tantas cosas que nos termina de alguna manera asustando. Tal vez y solo tal vez nos da miedo volvernos adictos a este placer y olvidar cosas tan necesarias como el colegio, como el taller de filosofía, como el taller de matemáticas, como nuestros padres
como las del aseo de la casa o como el cuidado del perro. Volvernos adictos a un placer tampoco es la idea. Me encanta la frase que está en pantalla. La existencia humana siempre ha sido un juego peligroso. Estamos aquí debatiéndonos entre la ética, entre lo moral colectiva, entre que tenemos que aguantar al otro, o tenemos más bien que respetar la libertad del otro, respetando también mi libertad y siendo justos, que es lo más impresionante. Tal vez tener relaciones sexuales en ciertas ocasiones, bajo ciertas circunstancias, tampoco la idea es besarnos en mera calle, pues. Es bueno, la sexualidad es buena. Ahí habla él también de una cosa que se llaman restricciones sociales, la moral colectiva, el que nosotros, eh, las relaciones sexuales las llevemos en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias. En este punto en el que aceptamos que la sexualidad es algo muy bonito y que es algo que no solamente lo vamos a hacer para procrear, aparece la figura del puritano, del que es como santo, el que le da tanto miedo que el placer llegue a él, que goza sin que las personas vivan y disfruten de los placeres, como la sexualidad. Y la frase que está ahí es: mejor gozar bien que sufrir mal. Me impresiona, en verdad me impresiona, porque contradice cosas de mi forma de pensar. Pero es apasionante como analizar esas cosas. Menciono textualmente: hay que saber entregarse al placer del presente. Vivimos en un eterno presente. Recuerdo también a Nietzsche con el eterno retorno, pero esta vez en un eterno presente. Hace un segundo fue pasado y en un segundo es futuro y estoy aquí en el presente y estoy en un eterno presente hasta que me muero. Cuando me mencionaron esta frase, yo quedé pensando muchísimas veces y llegué a la conclusión de que sí, vivimos en un eterno presente. Continuando, Fernando Savater dice que pues hay que saber entregarse al placer del presente, el disfrutar ahora. Debemos buscar todos los placeres de hoy, el ahorita. No es que los busquemos ya, no es que los vivamos ya todos en un segundo o en un día. No, va por etapas, por así decirlo. Pero sí disfrutarlos, sí vivirlos, no abstenerse de manera absurda o que nuestro placer tenga que ser algo criminal. Debemos darnos buena vida, sí, debemos dárnosla. Por ejemplo, ¿por qué no disfruto ahorita el huevo que tengo en vez de estar contracorriente a conseguir una hamburguesa? Eso es disfrutar el presente, ¿sí? Es disfrutar del presente, del placer del presente. El placer es bueno mientras tú sepas disfrutar con lo que te rodea. Es fascinante lo que dice Savater aquí, porque pasamos por alto placeres que tenemos diariamente, como tocar el agua. Bueno, esto ya son placeres muy pequeños que los aprendí con la película Amélie, pero que podemos incluirlos en esta lista, podemos incluirlo en este análisis. Placeres pequeños. Obviamente hay placeres grandes, como la sexualidad de la que estamos hablando. Pero pues mirando la complejidad de nuestra vida, entregarnos por completo a los placeres tampoco sería razonable. Bueno, entregarnos en su totalidad puede quitar muchas cosas de nuestra vida, como ya lo he mencionado.
cuando el placer ya nos mata, pues en realidad es un castigo. Hasta las penas de la vida valen la pena, o sea, todo vale la pena. Él pasa a un tema muy delicado que es la alegría. La alegría ha sido como difícil de definir porque podemos confundir alegría con hormonas, euforia o alegría de paz. La verdad yo todavía tampoco sé definir la alegría. Sé cuando me siento eufórica, pero alegría como tal siento que es algo más profundo. Pero me gustó como Fernando Savater dice que la alegría es aceptar el placer y el dolor, la muerte y la vida. ¿Sí? Estar como en ese medio, o sea, aceptar a los dos opuestos que nos rigen. No es caer en el disgusto o en el gusto, o sea, no es caer por completo. Entre más nos privamos de algo, también más locamente se vuelve atractivo. Entre más prohibida esté la droga, más atractiva va a ser ese placer que nos va a producir. Entre más prohibido sea la sexualidad, el sexo, más atractivo se nos va a hacer. Es muy interesante, la verdad. Y me parecen curiosos Rebeldes, que si no hacen nada, que no es algo criminal, pues no es tan placentero, que digamos. Yo pensaba que siempre que se gozaba, ya viendo la última parte del capítulo, cuando se gozaba, pues otro sufría. Y si bien eso pasa cada segundo alrededor del planeta, no necesariamente debe ser así. O sea, yo no tengo que sufrir porque el otro sufre. O sea, debo ser empática, debo ser justa, debo ayudar al otro, pero tampoco sentirme tan mal. Me sorprende que la sexualidad se incluya en este libro de Ética para Amador. Al final él aclara que no es un libro que se debe seguir al pie de la letra. Es una posible guía que en lo personal me ha gustado bastante. El capítulo 9, Elecciones Generales, se centra en la política y la ética. Usted, no, profesor, nos decía que leemos en economía, ética para Amador, porque en la economía y en la política falta muchísima ética. Y él dice que sí, que mucha gente dice los políticos no tienen ética, que tienen poca ética y nos quejamos y bueno, pero curiosamente ellos son iguales a nosotros, iguales en dignidad, iguales en libertad, y es como si nos miráramos en un espejo y nos reflejáramos en ellos y tal vez por eso nos molestan, porque también llegan a tener poca ética, porque la conciencia a veces es variada. Y principalmente porque a diferencia de las iglesias que tienen a su pastor o a su sacerdote como algo por allá arriba, como algo santo, nosotros no, o sea, nosotros sabemos que los políticos están igual, casi al igual que nosotros. Pues excepto, pues no, en Colombia sí yo tengo mi debate, porque en Colombia muchos presidentes han sido de la clase alta. O sea, sí, son iguales de nosotros en cuanto a ética y en biología, en parte, y pues en derechos, más bien, como en estado jurídico, ¿sí? Pero pues de ahí para allá, en Colombia hay una diferencia. Pero pasemos a definir qué es la política, ¿no? La política, según Savater, es organizar lo mejor posible la convivencia social. La convivencia social. Somos seres libres, que podemos hacer lo que deseemos, aunque sea el último instante. O sea, podemos tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. O tal vez hacerlo a medias, o como queramos. Que básicamente cada uno haga lo que le convenga. O sea, la libertad es hacer lo que a uno le convenga sin agredir de alguna manera al otro. O sea, la política trata de hacer eso, ¿sí? No nos podemos desentender la política como se trata de hacer por ejemplo, en mi credo religioso. Por lo que dijo Savater, no se puede. O sea, la ética está incluida en la política, ¿sí? Está incluida en nosotros. No está incluida en su totalidad, tiene muchas diferencias. Por ejemplo,
La ética se preocupa porque todo esté armónico, que importa es el resultado. En la ética se quiere es el bien. El mal y el bien siempre estarán presentes, sí, estarán al alcance de todos. Pero el poder político le importa es el resultado, al fin y al cabo. Sería muy utópico pensar que un sistema político respetaran por completo la libertad de todos. Pero pues sería muy bonito. Me interesó mucho, eh, pues, cuando él mencionó que se debía tener mucho cuidado con los políticos que creen que todo el mundo es víctima, que somos víctimas de la sociedad, solamente víctimas de las circunstancias de nuestro pasado político, económico, civil. Colombia, por ejemplo, es un país que viene de conflicto armado. La historia de Colombia es muy triste y viene de masacres. Y sí, hemos sido víctimas hasta cierto punto, pero el que seamos víctimas y el que solamente nos pongan en ese puesto hace que nosotros nos lavemos las manos y perdamos libertad. Específicamente perdemos responsabilidad y la libertad viene acompañada de responsabilidad. Entonces, si yo soy malo, es porque he sido víctima exclusivamente de las circunstancias. Y sí, o sea, sí lo podemos ser. Pero como tenemos libertad, somos responsables de lo que hacemos. Y a eso le agregamos que tenemos conciencia. Sabemos que está mal robar, ¿sí? Pero pues tal vez si hemos crecido en ambientes muy hostiles, puede que no nos parezca tan grave. Pero al fin y al cabo sigue siéndolo. Bueno, como pequeñas conclusiones de estos dos capítulos. Recordemos que tratar a los demás como personas es justo, es ser empáticos y es uno de los, para Sabater, principales fundamentos de la ética. Tratar al otro con la misma dignidad que deseamos que nos traten. La dignidad humana hace que pues todos seamos iguales, pero pues a la vez tan diferentes porque la dignidad varía un poco. También que el Estado debe respetar la dignidad y la libertad y la asistencia de la persona. Ahí pues incluimos la ética, ¿no? Porque tampoco nos pueden tratar de víctimas inservibles, perdón la expresión. Y él menciona algo sobre el militarismo que me parece muy, muy importante. Es un problema porque gastamos tanto dinero en cosas militares. O sea, yo comprendo que a la defensa hay que defendernos de otros países. Sí, aquí estamos como que, como decía Jaime Garzón, ¿sí? Como que, uy, y usted me agrede y yo le agredo y aquí estamos en un miedo constante en este planeta. O sea, le tenemos miedo a nuestro país vecino. Por favor, increíble. Si estamos aquí como que le tenemos miedo a todo y a todos y si él me ataca y si él me invade y estamos como a la defensiva y de manera interna peor. Hemos pasado un conflicto armado. Yo comprendo esa parte, pero podemos dejar de invertir un poquito en eso y empezar a invertir en otras cosas. Ejemplo básico, calidad en educación, pero real calidad, o sea, cambiemos un poco la educación que pierde a tantos jóvenes, que aburre a tantos jóvenes, por favor, ¿sí? Y es clave lo que él dijo sobre el militarismo. También incluimos las doctrinas.
que al fin y al cabo enfrentan a unos con otros y nos mantienen en un fanatismo, en un nacionalismo, en un racismo, en muchas cosas. Hay exigencias políticas para todos. Y bueno, como dijo Montesquieu, si yo supiese algo que me fuese útil y fuese perjudicial a mi familia, lo expulsaría de mi espíritu. Si yo supiese algo útil para mi familia y que no lo fuese para mi patria, intentaría olvidarlo. Si yo supiese algo útil para mi patria y que fuese perjudicial para Europa, o bien que fuese útil para Europa y perjudicial para el género humano, lo consideraría como un crimen, porque soy necesariamente hombre, mientras que no soy francés más que por casualidad. Increíble, o sea, increíble, fascinante esa frase de Montesquieu. Y por último, y melancolía, podemos incluir el epílogo. Tendrás que pensártelo. También lo podemos considerar como el capítulo 10. La pregunta del millón. No mentiras. ¿Cómo vivir lo mejor posible? En realidad esa es la pregunta que para Fernando Savater vale la pena. Porque esa pregunta es muchísimo más difícil que contestar que preguntas como ¿tiene sentido la vida? ¿O vale la pena vivir? ¿O hay vida después de la muerte? Estas se centran en el después, sí, pero cómo vivir lo mejor posible se centran en el presente, aquí, el ahora. Por ejemplo, el sentido de la vida, él lo resume en procurar no fallar. Ese es el sentido de la vida, hacer todo bien. Si merece la pena vivir, pues eso se lo pregunta a un embrión, que pues todavía tienen como posibilidad de decir, no vivo, o tal vez cómo será la vida. Pero nosotros que ya estamos aquí vivos o respirando, pues no tiene bueno, no está en lógica esa pregunta. Bueno, a opinión de Fernando Savater, ¿no? También me gusta si vale la pena morir. Esa pregunta sí es interesante porque pues estamos en un eterno presente y ¿por qué tenemos que morir? Aunque obviamente es algo natural y biológico. Y lo que importa pues en realidad es la vida, ¿no? Y si hay vida antes, después de la muerte, pues no, lo que importa es si hay vida antes, o sea, estamos aquí, aprovechemos esta vida que hay, si hay vida después, pues bien, y si no, pues también. La vida es algo, la buena vida es hecha, es algo muy singular, es hecha a la medida de cada uno. Cada uno, desde su ética, desde su pepito grillo, desde su conciencia, debe decir, esto es buena vida. Claro, Fernando Savater propone unas bases, pero al final también dice que pues es algo nuestro. La vida no es una receta, no tiene unas dosis, no dice una cantidad de 5 mililitros de alegría, 3 de tristeza, 4 de euforia, 5 de deseo, de placer sexual, 4%. No, la vida no es así. La vida es frágil, es una realidad frágil, ¿sí? Y como último, y para mí que me llega bastante y que yo sé que usted también piensa que me llega, profe, es que elige lo que te abre a los otros, a nuevas experiencias, a diversas alegrías y evitar en la medida de lo posible lo que me encierra y lo que me entierra. Aunque es poético, es muy real. Y con confianza, que la vida pues ya estamos aquí y vamos a vivirla con ética.
Ética para Amador. Gracias, profe.